Bueno, y se agudizan las diferencias entre el oficialismo y parte de la oposición por el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos específicos. Vamos a tomar contacto a esta hora con Jimena Guindel para que nos cuente más información respecto a este tema. ¿Qué tal, Jimena? Hola, ¿qué tal, Viviana? Muy buenas tardes. Y tú lo decías, ha sido un tema que se ha visto no solo estos últimos días, se ha discutido durante otros años en otros gobiernos, pero donde más eco hizo fue durante esta semana, luego de que la presidenta Michelle Bachelet dijera en el discurso presidencial del 21 de mayo que se iba a buscar despenalizar el aborto. Esto también señalando que las mujeres debían tener la opción de poder ver cómo seguir con un embarazo cuando era inviable o en casos también de algún tipo de violencia, ya sea alguna violación por parte de alguna persona a ellas, si han sido atacadas y ellas no quieren continuar con este embarazo, es por eso que se iba a buscar esta despenalización. Pero inmediatamente surgió la polémica por parte de algunos sectores de esta forma de despenalizar el aborto, en qué métodos, de qué forma iba a ser, en qué circunstancias, y también no solo por parte de la Unión Demócrata Independiente, por parte de la oposición, sino también por algunos sectores, como lo es la Democracia Cristiana, frente a lo que iba a significar directamente este aborto y si se iba a denominar, como se ha denominado también en antiguas ocasiones, como aborto terapéutico. Y es así que se habló, distintos sectores también hablaron, no solamente los distintos partidos políticos, me refiero también al arzobispo de Concepción, que señaló que este tipo de aborto iba, según él, iba a tener que hablar directamente con lo que significaba controlar la natalidad, que para eso está dirigido este proyecto. Y así también surgieron algunas voces que criticaban palabras señaladas por el arzobispo de Concepción, y durante esta mañana fue el senador Fulvio Rossi, también miembro de la Comisión de Salud, quien habló con respecto a estas declaraciones en específico y a lo que significaba y que no significaba bajo ningún punto el control de la natalidad. Revisemos entonces sus palabras. Se ha hecho una campaña del terror, poco menos que el aborto terapéutico va a ser el mecanismo de control de la natalidad. O sea, una mujer es tan tonta que va a preferir hacerse un aborto que usar anticonceptivos orales, usar dispositivos intrauterinos, tomar o simplemente usar preservativo. Eso ya no existió desde la década del 60, cuando el presidente Frei establece los mecanismos de planificación familiar. Pero tenemos que darle una respuesta a aquellas mujeres que tienen feto inviable, que son 700, 800 mujeres en Chile, y tenemos que adecuar nuestra legislación a lo que hoy día se está haciendo todos los días en las clínicas y hospitales de nuestro país. Bueno, Viviana, ahí escuchamos entonces las palabras del senador Fulvio Rossi haciendo hincapié en distintos puntos. Él lo decía en primera instancia, ver cuando existe un embarazo inviable, cuando hay una mujer que tiene que vivir durante varios meses también con el feto dentro de ella, sabiendo que puede fallecer, que puede desaparecer en 3 meses, 6 meses y quizás llegar a término con este embarazo. Él lo señalaba también, decía, es una forma de tortura mantener a una mujer con un embarazo, por ejemplo, también de un violador, y que existían sectores como lo es la Unión Demócrata Independiente que tenía que pensar directamente en las mujeres, e incluso hizo un llamado no solo a la Unión Demócrata Independiente sino también a la Democracia Cristiana a apoyar a las mujeres en este camino, sobre todo en la decisión que ellas tomen frente a lo que es su cuerpo, frente a lo que son los embarazos inviables y también en las distintas formas y circunstancias en que se va a dar este tipo de aborto. Pero rápidamente salieron algunas voces, como también lo habían salido durante la semana, por parte de la Unión Demócrata Independiente, señalando que existe la defensa a la vida en toda circunstancia, que aquí se estaría matando a lo que es una vida, y el poder dar procesos como lo que es el poder despenalizar el aborto podía significar en unos años más llegar a otro tipo de cosas, como lo que sería también despenalizar entonces y ver lo que significa la pena de muerte. Y quien habló con respecto a esto fue el vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, me refiero al diputado Gustavo Asbun, quien nos explicaba entonces qué significa para la Unión Demócrata Independiente despenalizar el aborto. Revisemos sus palabras. Lo que estamos haciendo es básicamente legalizando la pena de muerte. Sin duda, hoy día no existe ningún fundamento que avale la propuesta que está haciendo el gobierno de la nueva mayoría. Es más, no solo nos parece que es gravísimo, sino que claramente atenta contra uno de los derechos más fundamentales de las sociedades democráticas y de las sociedades contemporáneas, como el derecho a la vida.
Bueno, Viviana, ahí claramente escuchamos entonces cuál es la posición de la Unión Demócrata Independiente frente a lo que sería despenalizar el aborto y frente a este proyecto que podría transformarse en ley. De hecho, lo que ellos le llamaban mayormente la atención era el hecho de que ellos no tienen mayoría dentro del Congreso y eso podría significar la aprobación más adelante de esta ley de aborto, y que él también lo señalaba, se va a significar entonces, es lo mismo que ver una pena de muerte. Pero no solo eso, sino también las reacciones que significó frente a este tema, que fue por parte del rector de la Universidad Católica, que señalaba que frente a un proyecto de ley que fuera aprobado como ley, él no iba a utilizar esta ley y no iba en los distintos centros hospitalarios, no se iba a seguir con esta ley de aborto. Y asimismo lo decía la Unión Demócrata Independiente, que para ellos va a significar que si esta ley en el Congreso es aprobado, ellos iban a apelar directamente al Tribunal Constitucional para que realmente se defina entonces la forma en que se está atentando en contra de la vida con esta ley de aborto, que dijo que en todas las circunstancias frente sea una violación, o sea también cómo se va a ver. Esa era, Viviana, lo que ellos decían, cuál era la respuesta, porque ellos decían, se va a hablar de inviabilidad, se va a hablar también de qué forma se puede dar y bajo qué circunstancias, pero ¿quién va a ser quien va a determinar directamente de qué forma se va a ocupar esta ley entonces en los distintos casos? Esa es la opinión entonces de la Unión Demócrata Independiente, que contrasta directamente también con la que es por parte del gobierno y también algunos sectores de la nueva mayoría que han apoyado directamente esta iniciativa por parte del gobierno. Viviana. Exactamente, y en un debate que recién comienza, pensemos que ni siquiera se ha enviado el proyecto de ley, ni siquiera conocemos, podríamos decir, en detalle de qué se trata, y ya vemos cómo hay posturas bastante claras y bien contrapuestas de un sector y otro. Gracias por el contacto, Jiménez. Buenas tardes.